Amén. Hoy estaremos hablando del sentido de urgencia. Ese es el mensaje que hoy vamos a compartir. Así que toma tu lugar, acomódate, busca la Biblia. Si está en tu celular, enciende tu celular. Los niños que pasen a su lugar, donde van a recibir también su instrucción. Y vamos a disponer nuestros corazones, porque el Señor tiene una palabra directa, fresca, desafiante y de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a estar hablando del sentido de urgencia. Esa actitud que debe haber, que se debe manifestar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. La iglesia no debe ser pasiva en cuanto a su comisión. La iglesia no debe dormirse, no debe estar dormida, no debe estar pasiva, porque nosotros hemos recibido de parte del Señor una instrucción. Escúcheme bien, hemos recibido de parte del Señor una instrucción de estar atentos. Atentos a toda oportunidad que tengamos de compartir el mensaje de la palabra de Dios con toda persona que tengamos cerca. No podemos quedarnos con ese mensaje, no podemos quedarnos con ese amor que Dios nos ha manifestado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios? Amén. Hay personas que están en la calle buscando esa bendición que tú has recibido, que están esperando una respuesta, que están necesitados de ayuda, y tú eres el instrumento que Dios ha decidido usar para llegar a esa vida, para transformarle, para usar tu testimonio, para usar tu ejemplo, para provocar una transformación en esa persona. Y esa persona no está en la ventana 340, no está en China, no está en Rusia, no está en los Estados Unidos. Esa persona está cruzando el escritorio muy cerca de ti. Está a tu lado, es tu vecino, es incluso la persona que está en la iglesia, que está esperando una palabra de Dios, y tú puedes ser el instrumento. Si tienes ese sentido de urgencia, si tienes esa disposición de corazón, que Dios pueda usar tu vida para llevar ese mensaje de esperanza a las personas que están necesitadas. Puede ser ese compañero de universidad, puede ser esa compañerita del colegio, puede ser esa esposa que está a tu lado, que muchas veces pensamos que todo está bien y no. Todos tenemos necesidades diversas y muchas veces no manifestamos cabalmente esas necesidades, y estamos esperando el tiempo en el cual Dios nos envía a Irak, que Dios nos envía a Irán, que Dios nos envía a otra nación para entonces predicar en la misión, cuando esa misión empieza y se renueva cada día. Cada día es una oportunidad que Dios nos está dando para compartir con los demás su gloria, su amor, su poder, su gracia. Esa gracia, ese poder que hubo en Cristo Jesús, que también puede fluir a través de tu vida, que Dios desea que tú también seas un recipiente, una vasija de honra, para que seas portador de su gloria. Dile a la persona que tienes a la par, tú eres un portador de su gloria. Y también dile a la persona que tienes a la par, por favor, no estés tan serio. Cristo te ama. Dile, sonríe, Cristo te ama. Amén. Ustedes están muy serios en este día. Tú y yo debemos ser portadores de su gloria, no debemos ser pasivos. Usted sabe qué es lo más difícil, que estamos esperando hacer la obra de Dios, pero muchas veces esa obra de Dios Él la quiere realizar en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida. Podemos estar casados con una persona con la cual tenemos un muro, una pared. Vivimos juntos, comemos juntos, andamos juntos, pero no estamos juntos. La misma palabra de Dios nos enseña, andarán juntos si no están de acuerdo. Usted puede estar casado, usted puede estar en noviazgo, pero no necesariamente estar de acuerdo con esa persona. Y lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos es que debemos sensibilizarnos con la necesidad ajena, y esos muros van a caer. Lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos, cuál es el carácter que Él nos ha dado, cuál es la obra que Él ha iniciado en nosotros, porque por medio de esa obra, esos muros caen, esas barreras caen, esas cadenas se rompen. Así que este mensaje es para todos nosotros en este día. No podemos estar pasivos, debemos cuidarnos de la cultura del entretenimiento.
El entretenimiento lo tenemos por doquier, en todo lugar. Entramos al vehículo, llegamos a la plaza, vamos a comer, estamos en la casa sentados y todos tenemos constantemente el ataque del entretenimiento. Nos llega el celular, se enciende ese celular, suena ese ping, comienza la distracción para nuestras mentes. Y tú y yo debemos cuidarnos de esa cultura del entretenimiento en la que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la misma palabra nos dice que debemos tener cuidado, porque nos están entreteniendo, pero también nos están mintiendo. Entretenimiento, te entretengo y te miento. Y así es que están las cosas. Nos entretienen y nos mienten. Y tú y yo no podemos seguir bajo esa cultura de entretenimiento, que nuestro amor debe ser como el del Señor, un amor genuino, no un amor fingido. Tú no puedes seguir compartiendo tu vida con personas en las cuales no hay un amor genuino. Nosotros no podemos seguir en esta condición. Nuestro amor no puede ser fingido. Tenemos que amar de todo corazón. Tenemos que amar como lo hizo Cristo. ¿Usted sabe cómo amó Cristo? Como una persona citó a través de un libro que se sintió inspirado a escribir. Cristo amó con la camisa remangada y con la palangana en la mano, con la cubeta en la mano. Porque a quien él amó, también le lavaba los pies. A quien él amó, a él le suplía sus necesidades. A quien él amó, le enseñó. A quien él amó, restauró. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó solo. El amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo espera. Pero también el amor todo lo soporta. Y si tú y yo amamos a Dios, la Biblia nos dice que no podemos odiar al hermano y pretender que amamos a Dios. Porque si no amamos a la persona que está a nuestro lado, si no amamos a la persona que nos está viendo y que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que aún no hemos tenido el privilegio de verle? Tú y yo creemos por fe. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, bienaventurados aquellos que creen sin haberle visto. Y tú y yo no le hemos visto y no necesitamos verle para creer, porque su obra es evidente en nosotros. Amén. Así que yo le pido mucha concentración y atención en este día, porque Dios tiene una palabra directa para nuestros corazones. Son pocos los minutos que vamos a invertir en esto, pero es necesario que prestemos mucha atención. El sentido de urgencia es estar consciente de que hay personas que necesitan escuchar de Jesús, y tú y yo somos el medio para que esas personas escuchen acerca de Él. Acompáñeme a Judas, el libro de Judas, la epístola de Judas, versículo 17. Esta epístola tiene un solo capítulo. Una epístola que tiene un solo capítulo, pero es bien rendido. Si usted diría Judas, si hay un libro de Judas, sí, claro que sí. Antes de Apocalipsis está Judas, fácil de encontrar. Acompáñeme por favor a Judas, versículo 17. Judas 17, no es Judas el discípulo que traicionó a nuestro maestro, nuestro Señor. Es Judas su medio hermano, hermano también de Santiago, que también escribió una epístola. Judas y Santiago, que eran parientes del Señor, fueron instrumentos del Señor. Los que en un momento no creían en Él, pues fueron movidos por el Señor y fueron transformados por Dios. Y fíjese qué mensaje tiene para nosotros en este día el Señor, a través de Judas 17, el versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero a vosotros, eso es a ti y a mí. Amén. 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 Pero a vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias concupiscencias o pasiones impías. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Hay tres características que reinan en las personas que están en el mundo para confundir. Son burladores, entiéndase, personas desenfrenadas, libertinos, inmorales, depravados. Están los burladores, están los que causan división,
Y también están los mundanos que no tienen el Espíritu del Señor. Y aquí viene una aclaración, viene el pero del Señor en el verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer tú y yo? Conservarnos. Dice, conservaos en el amor del Señor, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tú y yo no estamos esperando tribulación. Para ti, para mí, el mundo no se acaba. El mundo se acaba para aquel que está sin Cristo. Tú y yo estamos esperando la extensión de cosas mayores, de cosas mejores. Tú y yo estamos en la antesala de la eternidad. El que tiene miedo en su corazón es porque no ha entendido las palabras del Señor. Conservaos en el amor del Señor, esperando ansiosamente la misericordia. ¿Cómo tú y yo estamos esperando al Señor? Ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y tened misericordia. Aquí viene lo importante. De algunos que dudan. Número 1. Número 2. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Número 3. A otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Amén. Yo le invito a que usted en ese versículo 22 hasta el 23 haga lo siguiente. Si usted tiene ahí su Biblia y tiene un lapicero, por favor ponga en el verso 22, donde dice tened misericordia de algunos que dudan, ponga número 1. Ponga número 1. Ahí el que tiene el celular no lo puede hacer. Número 1. Mira, hermano, esta no se descarga. Amén. Amén, Wilson. Amén. Gloria a Dios. Número 1. Ponga los que dudan. Número 2. Están los que hay que salvarlos, arrebatándolos del fuego. Número 2. Usted puso el número 2 ya. Amén. Número 3. Hay otros que hay que tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada de ellos. No es a ellos, es evitando contaminarnos con las cosas que ellos fueron contaminados, hablando en términos espirituales. Aquí Jesús no está hablando de rechazar a nadie. Amén. La razón de ser de la iglesia es la salvación de las personas. Y por eso le dije, pongan ahí número 1, número 2, número 3, porque el Señor en su comisión te ha dado 3 tareas. Tú y yo tenemos 3 tareas. El Señor número 1 dice que junto a ti hay personas que dudan. Número 2, que hay personas atadas que necesitan ser arrebatadas con violencia. Y número 3, hay personas que están perdidamente desenfocadas, que necesitan más amor que todo el mundo en esta vida. Son 3 grupos, 3 tipos de personas que encontramos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay personas con estas 3 características. Y una cuarta característica son aquellos que están dispuestos, atentos, aquellos que se han conservado para el Señor, que son los que reciben la voz del Señor, la dirección del Señor, son las ovejas del Señor que entienden que hay una misión y la están cumpliendo. O tú eres de los que están comisionados, o tú eres uno de los otros 3 grupos. O tú eres uno de los que están activos, o tú eres uno de los que están como espectadores. Usted va al estadio y hay personas activas y hay personas pasivas. Usted va al concierto y hay personas activas y hay personas pasivas. Usted va a un hotel y hay personas activas y hay personas pasivas. Usted va a la iglesia y hay personas activas y hay personas pasivas. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A los activos que se han conservado para el Señor orando y edificándose en la fe de nuestro Maestro, esperando ansiosamente su regreso, preparado para ese encuentro como una novia espera al esposo? ¿O estamos nosotros en uno de los 3 grupos? La razón de ser de la iglesia es esto que nosotros acabamos de enfatizar. Todos nosotros debemos ser salvos. Debemos ser salvos de la ira de Dios. Debemos ser salvos del mundo. Debemos ser salvos del diablo, como enseña la Biblia.
que anda como león rugiente buscando a quien va a devorar. Y debemos ser salvos de nosotros mismos. Hay personas que dicen, ¿y cómo debo yo ser salvo de Dios? ¿Qué es eso? La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. ¿Y muerte qué es? Dejar de respirar, que nuestro corazón deje de latir. No, eso no es muerte. Hay personas que su corazón está latiendo, están respirando muy bien y están muertos. La muerte de la cual habla la palabra de Dios es una muerte espiritual. Es aquella persona que está separada de Dios por sus delitos y sus pecados. Efesios capítulo 2 dice, antes éramos enemigos de Dios, andando en nuestras propias concupiscencias, nuestros deleites. Y éramos enemigos de Dios porque Dios no es compatible con el pecado. Dios es santo. El pecado es un virus y Dios está libre de ese virus. Y tú y yo necesitamos ser salvos de la ira de Dios, y Cristo fue quien logró y estableció esa salvación que hemos recibido por medio de la cruz. Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre y satisfizo esa ira. Y aquel que se acerca a Cristo es salvo de la ira de Dios. Está la ira de Dios, está el mundo del cual debemos ser salvos, que no tiene que ver con las matas, no tiene que ver con los ríos, no tiene que ver con los huracanes, no tiene que ver con la comida, tiene que ver con el sistema de pensamiento. Debemos ser guardados, debemos preservarnos, alejarnos, tener cuidado con la línea de pensamiento de este mundo que constantemente inspira al hombre y a la mujer a alejarse de Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos llama a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, a ser libres, a ser transformados, a ser tocados por Dios, para que ese mundo que nos ha enseñado cosas que no vienen de parte de Dios, salga de nuestra mente. Recuerde que siempre se ha enseñado en la iglesia que muchas personas de Israel salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Del corazón de muchos judíos que salieron de ese lugar, pero en sus corazones todavía estaba el mundo. Y por eso debemos ser salvos del mundo. Ellos decían las calabazas de Egipto, las carnes de Egipto, los pescados de Egipto, y aquí estamos comiendo maná. Dios lo estaba limpiando. Usted no ha escuchado a esas personas que van a una dieta y lo primero que hacen es pasar por un proceso de desintoxicación. Pues mire, esa desintoxicación tuvo que ser tan drástica que Dios se tomó 40 años desintoxicando a su pueblo. Y el tiempo de la desintoxicación es directamente proporcional a la condición de tu corazón. La prueba dura en la medida que tú y yo nos rendimos a Dios. Tú duras más, pues no importa. Dios tiene tratamiento, Dios tiene maná en abundancia. Así que cuando usted esté en su prueba, no se sienta triste, dígale, no, estoy aquí comiéndome mi maná muy feliz. En mi prueba, en mi desierto, porque Dios ha sido fiel, porque Dios es bueno. Pero Dios te lleva a ese desierto, como predicábamos hace unos días atrás, para sacar a Egipto de tu corazón. No el Egipto que nosotros conocemos, que está en el norte de África, por donde cruza el Nilo, es el sistema de este mundo. Para Israel, Egipto era lo que significaba oposición con respecto a Dios, porque era todo lo opuesto al plan de Dios. No era lo que Dios había diseñado para ellos, pero lo llevó allí con un propósito, lo sacó con un propósito, lo estableció con un propósito donde los llevó. Amén. Y por eso también debemos ser salvos del mundo. Debemos ser salvos del diablo, como les decía. Hay personas que no les gusta que se lo mencione. Dicen, ay, que el Señor lo reprenda. No lo menciona, hermano. Eso es lo que Él quiere, que no lo mencionemos, que no le hagamos caso, como si Él no existiera, para andar mordiendo a todos los que están dormidos en sus laureles. La Biblia te habla del enemigo para que tú sepas que existe y que es el adversario de tu alma, y lo llama ladrón. Lo llama aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. El destructor, el adversario. No te duermas. Tú y yo tenemos un adversario común. No solamente es el mundo, no era la ira de Dios como hace un momento hablábamos.
también está el adversario de nuestras almas y estamos nosotros mismos, que si no somos obedientes, disciplinados, no vamos a poder avanzar. Tomando esto en cuenta, el Señor nos declara cuál es la oposición que puede suscitarse en nuestra vida para que la obra de Él avance. Si la obra de Dios no está avanzando en tu vida, o hay algo en tu vida que no está cooperando con Dios, o el diablo está trabajando y tú no lo has logrado identificar, que el Señor lo reprenda, o está también el mundo que te tiene entretenido, la cultura del entretenimiento que te lleva al consumismo, no de las cosas de Dios, sino las provisiones de este mundo, y está la ira de Dios. ¿Contra qué tú estás luchando? Esta lucha tiene que cesar en tu corazón y en tu mente, porque Cristo te ha dado la victoria. Te ha dado la victoria. Si tú reposas en el Señor, tú y yo somos libres para fluir en el amor del Señor y para, con su gracia, con su poder, con su presencia, poder contrarrestar, renunciar, que sea erradicado de nuestra vida estos 4 poderes que constantemente conspiran contra nosotros. Guerra avisada. El que conoce cuál es su enemigo, pues no se pierde en el camino. Pero tú y yo no tenemos por qué estar dando golpes al aire. No vuelva a tomar ese teléfono y hablar con la persona de servicio, de la telefónica, del banco y a pagar nada con esa persona. No vaya al supermercado. Por favor, ore por los motoristas. No esté haciendo cosas contra las personas de este mundo. Tu lucha no es contra esas personas. Tu lucha no es contra tu esposa. Tu lucha no es contra tu hijo. Tu lucha no es contra tu madre. No es contra el profesor. El profesor no te quemó. O no te preparaste o estás en la clase equivocada. Si tú llegas a un lugar donde el profesor te dice aquí van a pasar 5, tómate las primeras 2 semanas a ver si tú eres uno de esos 5, pero si no, pues ya tú sabes lo que hay que hacer. Claro, porque ya te lo avisaron. Y hay personas que creen que es una broma, pero él está diciendo la verdad. No, aquí van a pasar 5. Quizá por historicidad, por experiencia. Quizás si la gente se predispone y dice, me voy a quemar. Pero tú y yo no tenemos por qué pensar así. Y nos lo dicen y dicen, ay, me voy a quemar. Tengo que ir a retirar la materia. Hay gente que sale de la clase y retira la materia. Hay gente que retira la materia. Primera de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Ese es el Evangelio. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Todo el que anda haciendo cosas ocultas, oscuras, de espalda de otro, es porque está seducido por el mundo, engañado por el diablo, siguiendo su propia concupiscencia y le ha dado la espalda a Dios y está siendo afectado por la ira de Dios. Pero todo aquel que está en luz ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido preservado y Dios le cuida. Mire lo que dice Primera de Juan 1:5, ahora con el verso 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Entonces no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si tú y yo estamos en Cristo, Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado. Si estamos en otra cosa, pues ya usted sabe cómo se encuentra. El propósito de la iglesia, la razón de ser de la iglesia no es otra, es esta. Que le enseñemos a las personas la antesala de lo que estamos viviendo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Estamos en la antesala de algo mayor, de algo bueno, de algo grande. Jesús le dijo a sus discípulos, déjenme ir, porque voy a preparar morada para ustedes. Lo mejor está por venir. Dejen que yo me vaya. Yo les voy a enviar a un consolador, un paracletos, un ayudador, que estará con ustedes y hará el mismo trabajo que yo, porque salió de mí. Pero dejen que yo me vaya, porque a donde voy, ustedes luego van a ir. Ahora no pueden ir, pero luego van a ir. Y Jesús le está hablando esto a sus discípulos, aquellos que han entendido la misión. Y recuerde que hay 2 formas de ir al cielo. Hay personas que van en primera clase y otros van en segunda clase. Ellos van, pero van como los que pasaron, como dice uno ahí, rayando.
el curso. Sí, yo me gradué, pasé. Pasé con 65, pero pasé. Lo importante es pasar. Y hay personas que así van al cielo, ahí rayando, que no se sabe. Pero hay otros que van en primera clase. ¿Cómo yo puedo identificar a la persona que va en primera clase? Quiero hacerte unas preguntas que te va a ayudar a discernir esto. De lo que estamos hablando hoy es de puro evangelio, de las palabras del Señor. Y te pregunto lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que alguien recibió a Cristo por medio de ti? ¿Cuándo fue la última vez que una familia fue restaurada porque tú llegaste a ese lugar y llevaste la paz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que consolaste a un herido? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que alimentaste a un hambriento? Acompáñame en Mateo 25, por favor. No se pierda esto. Mateo 25. Ya estamos terminando. Preste mucha atención. Mateo 25. El Señor en estos días puso una prueba de fuego para mí. Resulta que vine a la iglesia y alguien bendijo mi vida con una provisión, con unos alimentos. Ya no pregunte más. Eso fue para mí, ok. Recibí una provisión importante. Hay personas aquí muy generosas, muy cariñosas y siempre están pendientes de nosotros. Esa persona me trajo una fundita y me dio mi provisión. Entonces yo lo supe cuando estábamos llegando a la casa y Jamie me lo dijo. Dijo, bueno, ahí tenemos la cena, gloria a Dios. A mí me gusta mucho. ¿Cómo es, Darwin? Santo. Amén. Resulta que estoy deteniendo el carro, Jamie está subiendo con los niños y viene una persona y me dice, yo tengo hambre. Uno cuando ve esa clase de personas a veces se predispone. No, hermano, no tengo nada. Yo me predispuse, que viene a pedir dinero, lo que sea. A veces te invaden y uno quiere cerrar rápido la puerta para evitar un problema. Y esa persona me dice, mira, yo no quiero dinero ni nada, yo lo que tengo es hambre. Ayúdame. Y cuando iba caminando, recordé eso. Que yo había recibido una provisión. Y para la gloria de Dios, Jamie venía de retorno y me dijo, dale lo que nos dieron. Amén. Y ya el hombre se había ido y tuve yo entonces que caerle atrás. Hermano. Entonces le di la provisión del alimento. Uno no sabe si a veces lo visitan ángeles. Uno no sabe qué el Señor está poniendo delante de uno. Si es una prueba. Y uno está ahí de insensible, solamente buscando a quién va a criticar. Y mire, y nos pasa a todos. Porque por eso lo reconocí. Mi primera reacción fue, no tengo nada. Pero debemos tener mucho cuidado, debemos ser sensibles. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31. Esto es evangelio, esto es Cristo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene lo interesante, verso 35. ¿Por qué el Señor le dice, venid a mí? Oiga lo que dice Cristo, refiriéndose a sí mismo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos
Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces mire lo que el rey, al cual nosotros adorábamos hace un momento, responde en el verso 40. En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es el evangelio, no es otra cosa. Muchas personas piensan que el evangelio son los conciertos, las predicaciones, las ofrendas. Eso es parte de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es cuando tú y yo vamos al enfermo, cuando el necesitado requiere de nuestra presencia, cuando estamos pendientes y hacemos la llamada, cuando respondemos al mensaje que nos escriben, cuando amamos con la camisa remangada y la palangana en la mano, como lo hizo Cristo. Y hasta que eso no se evidencie en nosotros, vamos en segunda clase al cielo. No dejes de bajar el cristal. No importa la nacionalidad. No dejes de afectar la vida de otros, porque tú no sabes si en ese momento es el mismo Cristo que está allí. Él le dijo a sus discípulos: Abraham vio uno de mis días y se gozó. Las manifestaciones de Cristo son constantes. Y quizás hemos estado más cerca de Él de lo que pensamos. Pero por estar seducidos por esta cultura de entretenimiento, estamos en otra cosa. Andamos caminando por las calles, mirando el celular, no miramos a nadie. Andamos conduciendo, vidrio tintado arriba, aire con todo. Viene el necesitado, miro para otro lado. Ah, no, que eso se lo dan a otro y que otro y que otro. Bueno, pero tú y yo no sabemos eso. El Señor lo que te mandó es que aquel que te pida la capa, al que te pida la túnica, también le des la capa. Lo que el Señor espera que nosotros amemos como Él lo hizo. Él no andaba preguntándole: ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú vienes contra mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Él no preguntaba esas cosas. Porque cuando el reino de Dios llega a una vida, esa persona puede venir con la intención que quiera y es transformado en ese momento. Nicodemo fue donde el Señor y Él no lo rechazó. Él habló con Nicodemo. Y la razón por la cual tú y yo tenemos que ser portadores de su gloria es porque este pasaje nos dice, número 1, que tú y yo somos amados por Dios. Número 2, nos dice que no debemos olvidar sus enseñanzas. Número 3, nos dice que en los últimos tiempos serán difíciles. Por eso requerimos de la esperanza del Señor que habite en nosotros y nos mantenga firmes. Número 4, nos dice que debemos ser edificados. Que en nuestra vida se tiene que construir un edificio, una casa, una vida sólida sobre una roca que es Cristo. Este pasaje nos dice que tú y yo debemos orar. Y tú y yo debemos entender que la oración es a nuestra vida lo que el oxígeno es a nuestros pulmones. Así como usted necesita el oxígeno para vivir, así tú y yo necesitamos la oración para poder continuar. Debemos, número 6, consagrarnos al Señor. Dice la palabra de Dios: examínese cada uno para saber si su fe es genuina. Pruébese cada uno a sí mismo. Sin duda, deben saber que Jesucristo está entre vosotros y está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Segunda de Corintios 13:5. Examínate.
Considérate a ti mismo. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? Si eres una persona sensible a la necesidad ajena. Y con esto concluimos. Si tú y yo somos personas que sabemos que debemos consagrarnos al Señor, entiendas, entregarnos a Él con pasión. Entregarnos a Él con pasión, sin reservas. Si tú y yo sabemos que la oración es importante y estamos orando, si estamos siendo edificados, mire, aquí en la iglesia se predica la palabra, los miércoles se enseña la Biblia, se dan estudios bíblicos. En toda ocasión buscamos la oportunidad de que la palabra de Dios esté en medio de nosotros para edificarnos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre la palabra de Dios está en medio de nosotros? Porque 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Por eso siempre usamos la palabra de Dios. Si estamos siendo edificados en su palabra, si sabemos que estamos en los últimos tiempos y serán difíciles, si sabemos que no debemos olvidar sus enseñanzas y que somos amados del Señor, entonces ¿qué estamos haciendo con todo lo que Cristo nos ha dado? Estamos nosotros enfocados en la misión que hemos recibido. Tú y yo estamos enfocados y hacemos tres cosas. Si las personas que dudan a nuestro lado, tenemos misericordia de ellos. ¿Quiénes son los que dudan? Los que no tienen las cosas claras. El que duda es el que pregunta. El que tiene que tomar una decisión y no sabe cuál va a tomar. Yo no pierdo oportunidad. Si yo encuentro una persona indecisa, inmediatamente yo le digo lo que tiene que hacer. Porque si usted no lo hace, ¿usted sabe quién se lo va a decir? El diablo, el mundo. Si usted no sabe lo que tiene que hacer en la vida, otra persona se lo va a decir. Y no necesariamente la persona que va a influenciar correctamente tu vida. Nunca pierda oportunidad. Al que duda, no, el que está dudando no está claro. Lo que tú tienes que hacer es esto, punto. O eso no fue lo que hizo Cristo. Se encuentra con Nicodemo esa noche oscura y Nicodemo se escabulle en el campamento de los discípulos. Jesús, no solamente le dicen que Nicodemo anda cerca, el capítulo 2 de Juan dice que Jesús conocía a todas las personas, sin necesidad de que nadie le diera testimonio de quién esa persona era. Y cuando Jesús se acercó a Nicodemo, no solamente lo conocía, Él fue su creador. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo, sin titubeos. A un hombre formado en la ley, un hombre influyente en la época. Un hombre de mucha influencia. Y Jesús, sin titubear, le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir por Dios. Tú tienes que ser un hombre de fe. Si aquí en este día hay una persona que duda, yo quiero decirte en este día que no dudes más. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Compruébalo. Tómate el resto de tu vida para comprobarlo. Y tú vas a terminar convencido de que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra enseñanza que supere la del Señor. Que no hay otra persona que te pueda dar una vida como la que Cristo le da al hombre, a la mujer que cree. Si hay una persona que pregunta, no te quedes callado. Y hay personas que se quedan callados porque no saben qué decir. Y eso es inadmisible en la presencia de un hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene que abrir la boca porque el Espíritu Santo la va a llenar. Abra la boca y dé el testimonio. Aunque usted tenga que decirle a esa persona, mire, Cristo es bueno, Dios le ama. No se quede callado. Porque todo aquel que duda necesita que tú y yo tengamos misericordia, así como nosotros un día participamos de la misericordia de otra persona que nos predicó. Y se tomó el tiempo para hablarnos, para enseñarnos. Número 2, están los que necesitan ser arrebatados. Esto es muy importante porque hay personas que el maligno ha engañado, que están atados y no lo saben. Son personas que necesitan que tú y yo con violencia los arrebatemos del mundo. Son esas personas que tú ves a tu lado que están luchando y que por más que luchan no pueden avanzar. Mire, usted lo toma de la mano y le dice en el nombre de Jesús, usted es diferente, usted cambia. Cristo cambia, Cristo me cambió a mí, también te puede cambiar a ti. No sigas caminando al lado de personas que dudan.
No te sigas sentando en la misma oficina con una persona que te dice que quiere a Dios y al otro día se olvida de Dios. El maligno la tiene engañada. Esa persona está seducida, entretenida en el mundo. Y ahí entre dos aguas, un día estoy, un día no estoy. Tome esa persona y arrebátela, como dice este pasaje en el verso 23. A otros hay que arrebatarlos del fuego. Tómelo con violencia, arrebátelo del fuego, créale a Dios. De esa palabra. Hay personas que usted ve que están en una relación. No, usted tiene que tomarlo y arrebatarlo. Si esa relación no conviene y usted tiene discernimiento espiritual, abra la boca con fe y dígale las cosas como son. Eso no es de Dios. Porque usted está arrebatando a una persona que se va a echar a perder su vida. Y si la persona está dudando, usted tiene que decirle, no, esto vamos a sellarlo ahora en el nombre de Jesús. Porque de eso se trata el Evangelio. Hay personas que necesitan ser arrebatadas. Así como usted ve que el niño se le va de los brazos al padre y se está acercando a la calle y el padre que va a decir, no, ten cuidado, eso es lo que uno hace. Niño, mira hacia atrás, mira el peligro que hay enfrente, eso es lo que usted hace. Usted lo arrebata con fuerza. Yo recuerdo que en una ocasión me llevaron a una piscina de una tía, una hermana de padre de mi papá. Yo me caí en la piscina. Mi papá nos dijo, el niño se cayó. Se tiró con todo y ropa y me sacó. Y nosotros estamos viendo que las personas se hunden y se hunden. Ay, mira, se hunde, míralo cómo se va. Qué lástima, cómo está el mundo. Y el Señor mirándote, ¿tú qué vas a hacer? Tú también fuiste arrebatado. Tú también tuviste duda y alguien te convenció. Pero para que no me llamen a mí fanático, yo me mantengo al margen. No, yo doy testimonio con mi vida. Mire, la vida no da testimonio, es la boca. Es con la boca que damos testimonio. Y con la vida pues complementamos lo que decimos con la boca. Pero la Biblia dice muy claramente que la fe viene ¿por qué? No por lo que usted camina y a dónde usted va y dónde se mueve. Es por lo que oye que usted está hablando, por lo que usted está diciendo. Y número 3, están los que necesitan misericordia. Aquellas personas que están contaminadas, dañadas por el pecado, sumergidos en la miseria. Y tú y yo tenemos que amarles con mucho mayor cuidado y atención que aquellos que dudan o que aquellos que necesitan ser arrebatados. En pocas palabras, y para que usted entienda, no deje de llamar a la persona que usted dijo, no la llamo más. No, ya eso yo lo solté. No deje de llamar, no deje de amar. Hay personas que necesitan que tú la ames en su condición, en su situación, que ames su miseria. Como Cristo amó nuestra miseria y ama nuestra miseria. Y de otros tener misericordia con temor y con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sepárate de todo lo contaminado, pero no dejes de bendecir a esa persona. Hay personas que no entienden este tercer grupo, pero es bien fácil de entender. Historia del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el padre cuando el hijo llegó a la casa? Mire, lo bañó, lo vistió, lo cambió. Báñenme ese hombre, cámbienlo. Él necesita una transformación. Él necesita entender el cambio que Dios ha producido en su vida. En pocas palabras, el padre dijo, ámenlo. ¿Y qué le dijo al hijo? Que protestó. Ámalo tú también. Pero que yo siempre te sirvo y soy el de la casa y llegué primero y tengo más tiempo y todo lo demás. Usted tiene que amar a quien yo amo y punto. Porque ese es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Un amor sin límites. Un amor sin límites. Y si tú y yo estamos viviendo esta vida, andamos en el carro, bien planchaditos,
con todo y el perfume y todo muy bien, eso está bien. Pero si no estamos amando a nadie, eso no nos va a servir de nada. Porque hay personas que dudan. Hay personas que necesitan ser arrebatadas. Hay personas que necesitan misericordia. Y tú y yo no podemos quedarnos sin hacer nada. Aunque usted no diga amén. Amén. Hay personas que están en la iglesia, están sentados en la iglesia, pero necesitan aprender a comportarse como las personas que habitan en la iglesia del Señor. Porque estemos en la iglesia no significa que somos salvos. Salvo es el que se comporta como un hombre salvo, como una mujer salva. Antes que te pongas de pie, quiero pedirte que escuches estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia lo siguiente. Oiga, estas son palabras del Señor. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una palabra que el Señor ha enviado para tu vida en este día. Una palabra directa, sin tapujos, y que no puede ser negociada. Y la razón por la cual digo esto es porque el Señor me llevó a entender algo mientras estudiaba esto. Todos nos tenemos que arrepentir en este día. No hay una sola persona en este lugar que pueda decir que ha cumplido lo que el Señor nos ha dicho que debemos cumplir. Aquí no se está poniendo en balanza, porque Dios es el que sabe lo que hay en nuestros corazones. Aquí lo que estamos diciendo es que todos debemos arrepentirnos. Arrepentirnos, porque el Evangelio de Cristo no consiste en palabras. Todos nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Arrepentirnos porque Dios espera mucho más de nosotros.
Porque Él quiere que lo que tú estás haciendo y viene de Él, lo continúes haciendo. Pero lo que estás haciendo que no viene de Él, tú y yo tenemos que dejarlo hoy, en el nombre de Jesús. Si el Señor en este día ha hablado a tu corazón y te ha dicho que tú estás callado y que no debes seguir callado, es necesario que hoy tú abras tu boca. Si el Señor te ha dicho que el temor te ha mantenido lejos de la bendición del Señor, es necesario que tú renuncies a ese temor. Si lo que tú siempre has dicho es que no tienes capacidad para hablar, pues ¿por qué no aprovechas el tiempo y te capacitas para que puedas hablar? Porque el tiempo apremia, los días son malos. Y tú y yo tenemos la necesidad imperante de estar en orden delante de Dios.